unos internos también, malos pecados de retina. Hoy día voy a hablar de un pequeño compendio de complicaciones en trasplante de córnea, que este es un tema que como que se va ganando con el chavalito. después de un tiempo de haber estado haciendo. Doctor Donoso dijo algo, interrumpió. Ya, seguimos. En los países donde, porque la asociación complicaciones y sobrevida del injerto es directa, ¿cierto? La falla del injerto sucede finalmente por las complicaciones en la inmensa mayoría de los casos, excepto esos casos excepcionales donde los trasplantes duran 20, 25 años y terminan fallando por bajo recuento, pero es muy excepcional. Entonces, la asociación complicación sobrevida del injerto es súper directa, y esto se ha estudiado en muchos países donde esto está centralizado, particularmente en Reino Unido y Australia, y esto es del Australian Graft Registry, que tiene un registro de hace muchos años de todos los trasplantes que se hacen allá. Y este es el caso de solamente las queratoplastías penetrantes entre el 85 y el 23. Y se puede ver, lo primero que llama la atención es el diferente pronóstico, que es evidentemente distinto entre las diferentes patologías por las cuales uno indica el trasplante, ¿cierto? Y esto es algo que sabemos que los queratoconos tienen particularmente buen pronóstico o buena sobrevida, y que los pacientes que tienen, por ejemplo, conjuntivitis cicatrizal, úlceras corneales o perforaciones tienen particularmente mal pronóstico. Y esto mismo se puede graficar dependiendo de la técnica quirúrgica. Aquí se puede ver cómo los DALC tienen mejor pronóstico que otros como el DISEC y el DIMEC incluso, lo que podría ser un poco contraintuitivo, pero es interesante ver también cómo esto, lo que está subyacente a esto es la patología, porque dijimos que el queratocono tenía particularmente buen pronóstico, y eso es DALC en queratocono, pero también la técnica. Y es difícil de separar una con otra, y las técnicas quirúrgicas tienen distintas complicaciones, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Puse este pequeño gráfico que trata como de resumir lo que vamos a conversar. Vamos a hablar de trasplantes penetrantes, de queratoplastia DALC y queratoplastia endotelial, y vamos a revisar las complicaciones intraoperatorias tempranas y tardías. Y hay unas que son muy paradigmáticas de cada una de estas. Por ejemplo, para la queratoplastia penetrante, la hemorragia corroída es paradigmática del intraoperatorio, si bien es infrecuente, es particularmente grave, el urrexa valía y también el rechazo. Pero, por ejemplo, es bien frecuente que, sobre todo en los primeros trasplantes, veamos fallas con la sutura, dehiscencia, décimas retenidas, fallas en la trepanación, o también nos encontramos mucho de las complicaciones tardías, rechazo, falla, glaucoma, etc. Y hay algunas complicaciones que se comparten entre unas con otras. Por ejemplo, la trepanación excéntrica puede ocurrir obviamente en la queratoplastia penetrante y en el DALC, lo mismo las complicaciones de la sutura, pero hay algunas que son únicas también del DALC, como la perforación de la DSMET, la doble cámara, que es una complicación temprana que vamos a revisar, y la vascularización de la interfase. Y el urrexa valía se comparte entre la penetrante y el DALC. Y las complicaciones de la queratoplastia endotelial son bastante únicas de esta técnica. En el intraoperatorio, fundamentalmente, la dificultad de la técnica, que tiene relación con desplegar el injerto, y las complicaciones tempranas, que fundamentalmente cuando el injerto no se pega bien, se desprende, y las tardías, que son fundamentalmente el rechazo, que tiene ciertas características especiales que vamos a revisar. De la intraoperatoria, la más característica, vamos a partir por la queratoplastia penetrante y la hemorragia corroída. Este video yo lo mostré lo que sucede en esto es que en pacientes que son susceptibles, particularmente pacientes que han tenido cirugías previas, glaucoma, enfermedad, hipertensión sistémica, la fluctuación de la presión y la hipotonía produce un aumento de la presión transarterial, y eso produce una cuestión que se llama fusión coroidea. La fusión coroidea lleva a la rotura de las arterias ciliares posteriores, al estiramiento de los nervios ciliares, y esto produce algo que es muy característico para los que lo han vivido, que es un dolor súper intenso, que incluso cuando los pacientes tienen un bloqueo o están con anestesia, como que pasa algo sistémico. Hay una reacción sistémica respecto al dolor, aunque esté incluso con anestesia. Y se produce un sangrado masivo. Si estamos operando una catarata en un ambiente cerrado, esto puede quedar como un sangrado masivo contenido, pero si estamos en una cirugía de córnea a cielo abierto, no hay cómo
evitar la expulsión del contenido extraocular. Y este video lo mostré una vez, pero lo voy a volver a mostrar. Que un paciente de acá del hospital que tenía una cirugía previa con catarata, no nos quedaba otra que hacer una cirugía triple, nos preparamos para esta cuestión, le pusimos anillo fleringa, estaba haciendo la cirugía de catarata, sin ningún insulto, y ya empieza a aparecer en la exploración de las masas esta cuestión que es como una presión posterior, un círculo ahí al medio. Cuando ya nos dimos cuenta, era un poco tarde, tratamos de apurarnos y suturar inmediatamente, pero la verdad es que esto se desarrolla en una cuestión de minutos. O sea, ni siquiera de minutos, de segundos. Son 10 segundos, 15 segundos, en donde empiezas a ver contenido intraocular, y cuando esto pasa, no es contenible, es como que bajar una avalancha o que bajar un aluvión del cerro, digamos. Yo he leído bastante esta cuestión respecto a cuando sucedía antes, cuando se hacían cirugías extracapsulares con mucha más frecuencia y todo, y tapónelo con el dedo. Yo pienso que no es posible taponarlo, y la verdad es que cuando se sucede es súper triste, porque obviamente cambia el pronóstico del paciente, pero no queda otra que sacar el tejido, reformar lo posible el ojo y terminar la cirugía lo mejor posible, pero obviamente el pronóstico de este paciente visual es ninguno, porque salió todo el contenido, digamos, retina y uvea, y una complicación súper grave, que uno, a pesar de que el problema de esto es que a pesar de que uno puede ir preparado, suele suceder. Y aquí estamos bien preparados, digamos, y no sucede igual. Afortunadamente, una complicación infrecuente en una revisión de casi 2.500 trasplantes penetrantes en 10 años, tuvieron 9 preexpulsivas, que este fenómeno que sucede cuando todavía no se desarrolla por completo la salida del contenido intraocular, y 3 hemorragias expulsivas que son como el 0,1%, bien infrecuente. Podemos decir que está en el rango de la endostamitis en relación a la queratoplastia penetrante. Y se identifican factores de riesgo que son bien característicos, que es lo que a uno lo podría hacer prepararse para esto, que es cirugía intraocular, cirugía previa, patología cardiovascular, trauma, glaucoma. Pero el problema es que, de alguna manera, estos factores de riesgo son factores de riesgo que uno ya controló en general. Estos pacientes van con anestesia general, el anestesista los vio, le pedimos exámenes, llegaron a su cirugía con la presión más o menos controlada. Ninguno de estos pacientes normalmente se operan si es que tienen algún factor de riesgo que no está bajo control, de tal forma que son factores de riesgo que uno puede conocer, pero difícilmente los puede abordar, y los que son abordables ya los abordó, de tal manera que esta cuestión no tiene muchas medidas profilácticas desde mi punto de vista. Le va a pasar a uno, por supuesto que tenemos posibilidades si uno es descuidado, pero si uno es cuidadoso como con todos los pacientes, va a pasar de vez en cuando, en un porcentaje bastante menor, pero tal vez lo que uno podría hacer en estos pacientes, porque uno identifica a los pacientes que son de alto riesgo, los pacientes muy mayores, que tenían mucha cirugía, los que son afáticos, que tienen glaucoma, tal vez, darle a conocer al paciente que existe esta posibilidad. A nosotros nos toca operar muchos pacientes en estas condiciones en el hospital, muchos pacientes son ojos únicos, son cirugías súper complejas, y por lo menos que se le vamos a conocer al paciente que es tal vez la medida que uno puede tomar para que el paciente sepa los riesgos de esta cuestión. Y este tipo de complicaciones graves son las que finalmente han hecho que la cirugía laminar en los últimos, no sé, 20 años haya tomado tanta preponderancia, particularmente la queratoplastia endotelial en Estados Unidos, que reemplazó casi por completo la cirugía en donde el endotelio falla en Estados Unidos, y esto es el típico gráfico del banco de ojos de Estados Unidos, donde se puede ver esta diferencia de cómo crece uno y va bajando el otro, ¿no? Cuando hacemos DALC, tenemos otra complicación, nos cambiamos de tema, pasamos de queratoplastia penetrante a DALC. Tenemos otra complicación que es mucho menos grave, pero también es muy característica, que es la perforación de la décima. Estamos haciendo en el intraoperatorio nuestra burbuja, tenemos una buena burbuja central, vamos a sacar ese pequeño estroma residual, y cuando hacemos esta maniobra, y yo encontré que estaba bien hecha, sale el contenido del aire y sabemos que perforamos por lo tanto la décima. Eso no debería haber ocurrido, nosotros vamos a hacer un DALC, y aquí tenemos 2 maneras de abordar esta cuestión. Básicamente rescatar esta perforación con disección manual, con aire en el intraoperatorio, pero eso se asocia a doble cámara, bajo recuento. Muchas veces la cicatriz que queda de la perforación produce una opacidad que hace que los pacientes no vean tan bien, pero se puede rescatar. Y el uso de aire también pone al paciente en riesgo de bloqueo pupilar.
Factores de riesgo para esto, fundamentalmente la ectasia muy avanzada, la cicatriz corneal, y también hay una curva de aprendizaje súper importante. Mientras más casos haga uno, menos frecuentemente le pasan estas cosas. Y hay una burbuja que, esto puede ser controversial, pero uno lo ve en la clínica, que se llama la burbuja tipo 2. La que vimos ahora es la tipo 1, que es esta misma, que es simétrica, son 8 milímetros centrales, no se extiende hacia la periferia, y se supone que es la Descemet, esto que se llama la membrana de Dubé, que es como la Descemet posterior, y debería ser mucho más resistente y rara vez se perfora. A diferencia de lo que se llama la burbuja tipo 2, que me toca ver lo que es cuando hace pone aire en el estómago, y se puede fijar que como el aire llega a la periferia, y una burbuja que no se expande fácilmente, no es como la otra, que es una burbuja como central, súper evidente. Aquí hay una burbuja que cuesta expandirse, llega hasta la periferia, y esto es solo la Descemet, y como es solo la Descemet, es mucho más delgada y tiene más riesgo de perforarse. Esto se ha estudiado también un montón en esta publicación sobre 540 DALC, más o menos el 20% tuvieron perforación de la Descemet, la mayoría microperforaciones. Eso no significa que se hayan convertido, sino que son microperforaciones que en la mayoría de los casos fueron tratadas como microperforaciones con inyección de aire, disección manual, incluso hay gente que dice que puede usar adhesivo tisular, etc. La minoría de estas microperforaciones se convirtieron a queratoplastia penetrante, la mayoría fueron a DALC finalmente igual, pero el asunto es que estos pacientes tienen mucho más riesgo de tener esto que se llama la doble cámara, que es que al día siguiente uno ve a los pacientes de la lámpara de hendidura y tienen el injerto y la Descemet que está desprendida no adherida al injerto. Y eso puede requerir intervenciones subsecuentes como inyección de aire más de una vez, y incluso algunas veces es imposible rescatarlo y algunos pacientes requieren trasplante. Lo bueno es que incluso en caso de microperforaciones la agudeza visual, por lo menos estadísticamente comparada entre los grupos, es más o menos equivalente. Y en lo intraoperatorio nos vamos a pasar ahora a los injertos endoteliales, que aquí tenemos DIMEC y DISEC, ¿cierto? La dificultad de esta cuestión de lo endotelial es el posicionamiento del injerto, que también tiene una técnica y una curva de aprendizaje súper larga, porque no es tan fácil. Afortunadamente, a medida que se ha ido desarrollando la técnica, las maniobras se han ido de alguna manera estandarizando, y uno puede más o menos saber, según cómo se desplegó el injerto, qué maniobras tiene que hacer para darle vuelta, para desplegarlo, para abrirlo, dependiendo de la forma en que esté. Por ejemplo, en este caso, el injerto sale disparado y está al revés, no sé si alcanzan a ver, pero la F está apuntando en mi caso, hacia la izquierda. Y cuando eso pasa, ya hay maniobras descritas con las cuales uno puede dar vuelta al injerto con mayor tasa de éxito. Y una vez que se da vuelta, el injerto se posiciona de una forma, esto se llama un taco, o sea, doblado sobre sí mismo una vez. Y para esta forma tipo taco hay ciertas maniobras que ya están descritas, a las cuales uno puede desplegar el injerto más fácilmente. Pero hay casos en donde esta cuestión se hace súper difícil, también tiene que ver con una curva de aprendizaje, donde cuesta mucho desplegarlo y a veces finalmente se pierde, uno no está seguro cuál lado está, si está en el lado correcto o no, está dado vuelta, y a veces es una cirugía bien compleja. Pero tiene que ver con la curva de aprendizaje también y con como dije, y con las técnicas que están descritas para cada caso en particular, dependiendo de cómo se despliegue el injerto. Una cuestión que es bien que puede pasar, que es que cuando uno pone este injerto, tiene que poner un injerto casi en la talánea, porque esto es solo la Descemet, y tiene un comportamiento bien especial. Sigue los flujos del acoso, de tal forma que es posible que si es que uno saca muy rápido el injerto, el inyector del injerto pueda salir disparado hacia afuera, como en este caso. Que, como pueden ver, sale hacia afuera en lugar donde uno no quisiera. Obviamente esta cuestión se puede rescatar, estaba con muy poquita cámara anterior, como pueden ver, pero sí la trayectoria del acoso que sale por la incisión principal. Pero lo que uno no quiere en estos casos es esto, como manipulación. Y finalmente la manipulación es lo que lleva a disminución de células endoteliales y a fallas que eventualmente pueden ser fallas primarias, que es lo que fundamentalmente pasa con el DIMEC, que es que los pacientes tienen una curva como en muchos pacientes hay fallas primarias en los primeros días que explican una sobrevida estadística un poquito menor. Eso mismo nos pasó hace como 6 meses operar un DISEC, que era un caso súper difícil. Entonces son nuestros pacientes hospitalarios, córneas completamente opacas, que tenía además una catarata. Entonces hicimos la catarata casi
con bastante dificultad, porque pueden ver que se ve muy poquito. Logramos sacar el cristalino, y como la cirugía había sido difícil, pusimos el injerto y yo omití una parte que es fundamental en esta cuestión, que es ponerle un punto a la incisión en este momento, para que no pase lo que pasó. Son cosas que pasan y uno no se da cuenta, pero obviamente es un error técnico, y ahí manipulando el aire pueden ver cómo se puso, quedó muy hipertenso y cómo sale el injerto disparado hacia afuera. Lo pudimos rescatar, lo pudimos volver a poner, le pusimos los puntos, pero obviamente la manipulación baja el recuento, eso es lo que uno quiere, uno no quiere. Son cosas que cuando la cirugía se hace difícil a veces pasan. Es el paciente con su injerto, a los 2 días estaba súper opaco, a la semana, súper opaco, pero finalmente el injerto quedó adherido y terminó ganando transparencia. Complicaciones, vamos a verlas ahora, vimos las intraoperatorias, vamos a verlas tempranas. Para queratoplastia penetrante es un listado enorme, de largo y súper clásico en esta cuestión. La mayoría tiene que ver con problemas de la sutura, con defectos epiteliales que no cierran, con aparición de herpes, como en el caso, no tengo cursor, pero en mi caso, en el más a la derecha, donde está ese defecto epitelial asociado a precipitados queráticos, como ese defecto geográfico en un paciente que tenía el antecedente, o en este primer caso, que es un paciente que tuvo dehiscencia de la sutura. Esta cuestión no es tan inhabitual y normalmente se manejan llevando al paciente de nuevo a pabellón. Los defectos epiteliales hay que ser súper rigurosos respecto a los tiempos, no posponerlos. Usamos mucho suero autólogo, si no cierra membrana amniótica, incluso de tarsorrafia. No hay que dilatar a estos pacientes. Hay que normalmente ser quirúrgico y llevar de nuevo al paciente del pabellón. Y con el herpes somos súper cuidadosos con respecto a los antecedentes, dejamos siempre profilaxis, pero incluso tenemos pacientes que están en profilaxis, hacen estas recididas con los corticoides. Pero me quiero detener en una cuestión que es bien típica, que es el Urret Zavalía. Este paciente no es una paciente que operé yo, una paciente que llegó por una segunda opinión, tenía un queratocono y había sido operada de un DALC, y en el postoperatorio ella se dio cuenta que su pupila estaba en semimidriasis, en esta posición. Esa pupila no está dilatada, está así naturalmente. Y los hallazgos son que tiene esta midriasis fija, tiene ese estropio nudeal como que cierto de abajo, tiene atrofia del iris. Posteriormente la paciente hizo una catarata después de algunos meses de operar. Cuando yo la vi había tenido 6 meses post cirugía, pero a los 3 meses le operaron una catarata. Y tienen en el injerto que es vital porque tiene un pliegue, esta cuestión con la dispersión pigmentaria y un leucoma. Yo me hice la idea de que con esta dispersión pigmentaria que está anotada allá abajo, este paciente probablemente tuvo una perforación o una microperforación en la cirugía y no sería tan raro que le hubiesen dejado aire y que con el aire se hubiese bloqueado en el postoperatorio del plano. Estos pacientes que son bloqueados por aire normalmente suelen tener síntomas en la noche, a veces vomitan, a veces tienen dolor, una cuestión muy transitoria, de tal forma que el aire se absorbe al día siguiente y llegan en midriasis fija, sin reglamento de aire y a veces sin signos de bloqueo, que es esta cuestión que le da como como ambiente un poco como misterioso, ¿no? Este cuadro, que está en característico, lo describió Castroviejo, pero el nombre se le debe a un oftalmólogo argentino, que describió la primera serie de 6 casos, de los cuales 5 tenían queratoconos con estos hallazgos que describimos. Pero además él describía catarata, dispersión pigmentaria y extrópono uveal. Y no solamente ya lo hemos visto en queratocono, lo hemos visto en DALC, en trabeculectomía, particularmente en todos los casos donde hay que poner aire, pero lo característico de esto, en el tiempo que se hacían queratoplastías penetrantes únicamente, era que los pacientes se hacían su queratoplastía penetrante y llegaban, donde no se usaba aire en general, se usaba poco viscoelástico, y llegaban al día siguiente con este cuadro y nadie sabía mucho por qué, y por qué algunos pacientes sí lo hacían y por qué algunos pacientes no lo hacían. Y se describieron muchas teorías. Hay gente que planteaba que el problema se producía en la trepanación, en que cuando uno hace la trepanación el iris a veces se levanta un poco, y había personas que planteaban que la circulación se estrangulaba con el borde de la trepanación esos minutos en que uno estaba supurando, por ejemplo. Pero había múltiples teorías. Y hay gente que planteaba que en realidad esta cuestión no era un bloqueo pupilar necesariamente, porque este doctor, que era un doctor danés, publicó una serie de 1000 pacientes con queratoplastia por queratocono, y él le dejaba a todos los pacientes directomía y cicloplegia y nunca tuvo un solo caso de esta cuestión de Urret Zavalía. De tal manera que la directomía y la cicloplegia podrían ser profilacticas. Steve Taft, que es un oftalmólogo que ya está retirado de Newfields,
publicó una serie de pacientes, que eran 3 con esto, que le hizo una geografía del iris. Y vio que lo que sucedía, como después del cuadro, lo que pasaba es que la atrofia era consistente con isquemia del iris. Y los vasos estaban amputados, había neovascularización, no había neovascularización, estaban amputados, y que eran signos básicamente de isquemia del iris. Entonces uno podría plantearse qué alternativas podría tener uno para prevenir esto. En el preoperatorio, para los pacientes en donde uno va a poner aire, y donde sabe, por ejemplo, que el paciente es fáquico, donde hacer una iridectomía quirúrgica es más difícil, hacerle un YAG, por ejemplo, que es una situación que uno se plantea cuando tiene que hacer un DISEC o un DILE en un paciente fáquico, por ejemplo. En el intraoperatorio mantener la cámara siempre formada, profunda, evitar el trauma quirúrgico sobre el iris, y la iridotomía es una cuestión que uno debiera considerar. Pero sigue siendo un misterioso. El asunto, y yo creo que lo más importante, que es que cuando esto pasa, los pacientes, además de quejarse de la parte cosmética, que a algunos pacientes les puede importar un poco más o un poco menos, se quejan de muy mala visión, y es bien comprensible, porque imagínense el injerto, en midriasis, la cantidad de aberraciones que esos pacientes ven, obviamente explica muy bien la queja de la mala visión, y esta cuestión se puede mejorar con la cerclaje pupilar. Y esto es lo que demuestra este estudio, donde los pacientes, además de mejorar cosméticamente, mejoraron la agudeza visual por el efecto de agujero estenopeico del iris, que disminuye la cantidad de aberraciones en un paciente post-trasplante. Y otra complicación que es bien característica de esto, que se llama la doble cámara, esta foto de un paciente, casi la mayoría son pacientes de acá del hospital, que sucede post-DALC, que esto es lo que uno ve en el preoperatorio temprano. Tiene el injerto este paciente y tiene detrásito una segunda membrana que flota ahí y forma como que tuviera 2 cámaras anteriores. Y esto es bien frecuente, puede pasar en microperforaciones, perforaciones, o incluso en pacientes que no han tenido nada como este, que era un DALC normal, donde solamente la ADS no se adhirió. Lo que uno hace con esto es súper variable. Podría ponerle aire tempranamente, pero si no hay una perforación, a veces uno lo espera y esto se termina adhiriendo por sí mismo, se resuelve, puede demorar varias semanas, o observarlo dependiendo de la magnitud. Cuando es muy grande como este, vale la pena llevarlo al pabellón y ponerle un poco de aire para que se resuelva más o menos rápido. Hay ciertos factores de riesgo de esto, como habíamos conversado, la perforación central, la burbuja tipo 2, las cicatrices, y la mayoría de los pacientes se resuelven con aire una vez, pero algunos requieren aire 2 veces, algunos requieren aire 3 veces, y algunos incluso llegan a queratoplastia penetrante. Y el paciente, esto sucede en pacientes aproximadamente el 10%, 15% de los casos de DALC, más o menos. Y uno debería estar preparado para identificarlo y para tratarlo en caso que sea necesario. Y de la queratoplastia endotelial en relación a las complicaciones tempranas, lo característico de esto es en el DISEC y el DIMEC el desprendimiento del injerto. El DISEC es bien evidente, en el caso que tenemos aquí a la mano izquierda, en donde la lentícula se ve completamente desprendida y descentrada. La lentícula debe estar centrada ahí, y si está en esa posición es porque no se adhirió y es porque se desprendió. Y en el DIMEC es difícil verlo porque como hay mucho edema, y la membrana es muy fina, muchas veces no se logra ver. Y ahí nos ayudamos con el OCT, incluso los OCT más antiguos son capaces de ver esta cuestión, como el que tenemos ahí, que es del hospital. Esto pasa en tasas variables y está reconocidamente, pasa reconocidamente mucho menos en el DISEC que en el DIMEC. En el DISEC uno podría decir que más o menos el 10%, tal vez un poco menos, y para el DIMEC aproximadamente es razonable decir más o menos un 30%. La diferencia es que para el DISEC necesariamente hay que ir a centrarlo y reflotarlo, porque puesto ahí ese injerto no se va a adherir en ningún caso, y si ocurrió el milagro quedaría descentrado, de manera que siempre hay que ir a pabellón, porque si bien es menos frecuente es casi siempre total. Y lo que uno hace en el pabellón es centrarlo y ponerle nuevamente aire. Y en el caso del DIMEC tiene un manejo, si bien es más frecuente, no necesariamente uno lleva a los pacientes a pabellón. En algunas partes le ponen aire, donde se hace esto con mucha frecuencia, en el mismo policlínico, porque normalmente suele ser parcial. Pero
Cuando es muy grande, más de un tercio, cuando tiene los bordes enrollados, que es algo bien frecuente, sabemos que no se va a adherir, o cuando está en el eje visual, hay que llevarlo a pabellón y ponerle aire, que es una cuestión que es más o menos frecuente en el DIMEC finalmente. Y esto se ha estudiado harto, y si bien se sabe que el DIMEC, los pacientes que logran visión 20/20, la proporción es mayor, también se sabe que es mucho más frecuente que los pacientes con DIMEC tengan que tener segundas o terceras intervenciones en pabellón, a diferencia del DISEC, que es mucho más infrecuente. Podemos decir que el DISEC, los pacientes terminan con un injerto adherido con mucha más probabilidad de no tener una segunda intervención, pero no es tan frecuente que logren visión 20/20, el rango de visión tiene que estar cercano al 0,8, que no es tan malo, ¿no? En cambio, en el DIMEC los pacientes logran visión 20/20 con más frecuencia, pero regularmente requieren segundas o terceras intervenciones, que es algo que a lo cual uno tiene que estar preparado también. Y tal vez esta manipulación y lo difícil de explicar el injerto explica, y la curva de aprendizaje explica por qué cuando está puesto en la tabla, pareciera que el DIMEC, si bien tiene menos tasa de rechazo y mejor visión, que es algo que se le atribuye, que se ha demostrado ya en los números, pareciera tener menos sobrevida en el tiempo, y lo que se dice es que como esta es una cirugía difícil, en muchos centros son centros docentes, donde se hace educación, hay gente que está aprendiendo, la caída del DIMEC, los primeras, digamos, muy temprano, es muy marcado en relación a la queratoplastia penetrante y el DISEC. Como que tiene una sobrevida los primeros meses, como que hay una caída muy significativa. Y eso se puede explicar por la dificultad técnica, por la dificultad en desplegarlo, lo que conversamos, ¿no? Cuando uno excluye esa difusión primaria o esa difusión de los primeros meses o la falla primaria, se comporta mucho mejor que el DISEC y que el injerto penetrante. Pero la verdad es que es parte de la técnica, uno no puede hacer, o sea, esto sucede únicamente cuando el cirujano ha hecho muchos de estos casos y ha logrado finalmente una curva de aprendizaje, superar la curva de aprendizaje, que siempre es compleja. Este es un paciente, el paciente que les mostré. Se puede ver como la lentícula del DISEC está descentrada. Esto se ve muy bien con la foto de la lámpara de hendidura, donde se ve la córnea y el injerto también con una mini doble cámara ahí, se ve que está completamente despegado. Y al día siguiente le pusimos aire nuevamente, está centrado y se adhiere, y el pronóstico de esto es súper bueno. Uno no lo hace necesariamente al día siguiente, puede esperar un par de días, pero normalmente hay que hacerlo más o menos rápido, al injerto no se fibroso. Y este también es la paciente que le mostré ayer del hospital, que en este caso es un DIMEC. Esto no se logra ver bien a la lámpara hendidura por el edema, por eso les muestro el OCT, donde tenía ese desprendimiento central del injerto con mucho edema. Lo llevamos a pabellón, le pusimos aire, y después dice el OCT al día siguiente muestra que el injerto está completamente adherido. También el pronóstico es súper bueno, estos pacientes son pacientes que quedan constantes. Y finalmente, respecto a las complicaciones tardías, esto es lo característico, ¿no? Todos conocemos respecto a la queratoplastia penetrante las complicaciones tardías clásicas, fundamentalmente el rechazo, que en nuestros pacientes con queratoplastia penetrante es tan sintomático, con tantos signos, tan florido desde el punto de vista de los signos y los síntomas, mucha fotofobia, ese ojo rojo, este edema, este paciente en medio que tiene esa mina de cara súper marcada. Yo ese paciente lo vi y vi viendo día a día como la línea se iba corriendo, además tiene una posibilidad, y el edema en la foto de la derecha. Ahora, lo interesante es que para los pacientes que tienen queratoplastia lamelar, esto no necesariamente es así. Esto es para la queratoplastia penetrante, pero los pacientes con DALK tienen otras presentaciones. Fundamentalmente en el DALK muchas veces se produce esto que se ve en la foto, que es una reacción inflamatoria de la interfase, que se traduce con neovasos, opacidad, haze e inflamación. Y se puede ver cómo este tronco viene creciendo ahí con neovasos que se acumulan en la interfase, que a veces es difícil de controlar. Y en los pacientes que tienen un DISEC es mucho más larvado, no es un cuadro tan sintomático, y a veces lo único que uno encuentra es un poco, no un poco, a veces mucho o poco edema. Que uno podría decir, oh, es una falla, como que ya pasó el rechazo y este paciente tuvo una falla, pero no necesariamente, muchas veces llevan poco tiempo y uno los puede rescatar con tratamiento con corticoides. Rara vez tienen fotofobia, rara vez en los DISEC tienen un ojo rojo, sino fundamentalmente como que el injerto fallara, pero cuando una falla precoz uno puede pensar que es un rechazo y que eso pudiese ser revertido con el tratamiento de corticoides, y me ha pasado más de alguna vez.
Las queratitis infecciosas son una causa muy frecuente en nuestro medio de problemas en los pacientes. Es bien complejo porque muchos de estos pacientes tienen factores de riesgo como, por ejemplo, suturas que no se sacaron, suturas que se soltaron, usan lentes de contacto, injertos que tienen mucho tiempo y tienen patología epitelial con microbulas, bulas, etcétera, y están obviamente predispuestos a tener esta cuestión. Y este es un paciente que le había hecho un trasplante, todavía tiene sus puntos, no llevaba un año, y hizo esta tremenda úlcera por una pseudomona, que de alguna manera es súper frustrante. Cuando el injerto iba más o menos bien, logramos rescatar el ojo, fue súper difícil, nos logramos un mes, encerrar el epitelio, entregar la cuestión, y obviamente queda el injerto, después el ojo ya pasó la inflamación, pero aquí queda con una opacidad, que no queda otra que tener que hacer de nuevo el injerto. Entonces, siempre considerar la profilaxis de la queratitis infecciosa, sobre todo los pacientes que tienen puntos y que usan lentes de contacto o que tienen patología epitelial. Y algo que también veo mucho acá es el trauma, que merece una mini comentario, que es algo que vemos, por lo menos cuando yo estaba en la UTO lo veíamos con relativa frecuencia, que es esta cuestión que frente a traumatismos menores, los pacientes tienen estas dehiscencias extensas del injertos que muchas veces eran funcionales, que le permitían ver bien al paciente, y traumatismos que no son tan significativos, pero usan estas secuelas que son súper desastrosas. Son tan grandes las dehiscencias que incluyen pérdida de contenido ocular, de lente ocular, de cristalino, etc. Y aquí tengo el caso que mostró una vez el doctor, el caso que tenemos de esta paciente que mostró el doctor Morales en el curso, que es una paciente que mismo esta paciente, una paciente que tiene mucopolisacaridosis, venimos a ese talc en este ojo, digamos que esto pasó hace como un año, digamos que hace 6 años atrás, 5 años antes del accidente, tenía un talc que funcionaba súper bien, veía razonablemente bien, y la paciente, una paciente que tiene cierta dificultad, iba caminando por el patio del colegio y le llegó un pelotazo. Y le llegó el pelotazo con una paciente que hemos visto mucho, el médico o la médica tratante, la doctora Pérez, la mamá llamó a la doctora Pérez, le dijo, Marcela, la paciente recibió un pelotazo, algo raro pasa en el ojo, y la Marcela me fue a buscar el pabellón y estaba justo parando y me dice, Felipe, llegó esta paciente y yo no le veo el injerto. Y yo le dije, Marcela, eso no puede pasar. Eso es imposible que pase, el injerto tiene que estar. Entonces, algo le pasa, no lo estáis viendo bien, a lo mejor tiene una dehiscencia muy grande, a veces quedan colgando. Pues no puede ser, esta cuestión yo nunca la había visto, y la fuimos a ver y efectivamente no tenía el injerto. Y uno siempre le enseña que los DALC son más resistentes desde el punto de vista del trauma, porque tienen su eso, no, en realidad no. Bueno, es una cuestión súper difícil de resolver porque obviamente el injerto no existe, el ojo está trepanado, con una tremenda trepanación, el pronóstico es muy malo, pero decidimos jugarnos igual por este caso, le pusimos un parche, milagrosamente nos conseguimos una córnea para el día siguiente. La paciente fue un accidente escolar, así que llegó a la UTO, donde hubo muy buena disposición de recibirla, incluso como accidente escolar por supervisión. Yo la vine a operar al día siguiente, recibimos una córnea y yo no podía creer esta cuestión, y estaba convencido que estaba la TCM, pero en realidad no estaba. Lo que había era un tapón de vitrio con sangre, y milagrosamente también logró que el contenido intraocular de la cámara posterior saliera hacia afuera. Yo le puse el injerto y luego el equipo de retina se animó después de una semana, 10 días, a hacerle una vitrectomía, destacando la claridad del injerto para poder hacer esa vitrectomía. Y la paciente logró no solamente salvar su ojo, sino que tiene visión funcional, lo que de alguna manera es increíble para lo que le pasa a la paciente. Así que no, estas son las cosas que pasan en el trauma, que sobre todo los pacientes más chicos, menores de edad, uno siempre se las juega por completo. Eso les quería traer hoy día, este compendio de cosas que me han pasado ya después de varios años haciendo este tipo de cirugía. Muchas gracias.